Mi nombre es Rodrigo Cervantes Rayón. Estudio en el plantel 174 Lleno de Agua. Soy alumno de tercer semestre y hoy voy a hablar de la ciencia que es de materia de la biología. ¿Qué es la ciencia? La ciencia no es más que un conjunto de conocimiento estructurado que estudia la naturaleza, lo cual tiene 4 características y cada uno tiene un concepto diferente, que a continuación lo voy a explicar. Tenemos la primera, que es la sistemática. La sistemática es la ciencia que estudia la diversidad como consecuencia de su historia y establece la información básica para descubrir y reconstruir. En pocas palabras se puede decir que es la ciencia que busca un orden en la naturaleza. Tenemos la otra, que es la metódica. La ciencia metódica no es errática, es decir, una serie de métodos para obtener los resultados. Tenemos la otra, que es la objetiva. La objetiva se refiere netamente al objeto o al fenómeno sin estar contaminada por los intereses, perjuicios, religión o por la personalidad de quien lo enuncia. Este se requiere de demostraciones empíricas aceptadas. Tenemos la otra, que es la verificable. La ciencia es verificable, es decir, debe aprobar el examen de la experiencia a fin de explicar un conjunto de fenómenos. El científico inventa suposiciones fundadas de alguna manera en el saber adquirido, las cuales deben ser puestas a prueba. Esta prueba es empírica, esto es observacional o experimental. Tenemos la última característica de la ciencia, que es la de modificable. La ciencia es modificable. Esto se debe a que el conocimiento brindado por la ciencia nunca es definitivo. La ciencia no pretende agotar el conocimiento. En múltiples ocasiones, cuando la ciencia contesta una pregunta, plantea 1000 cuestiones más. Por su cualidad objetiva, la ciencia requiere demostraciones empíricas aceptadas, mientras nuevos datos no vengan a ampliarlas, negarlas o modificarlas. Incluso los principios más generales y seguros son postulados que pueden corregirse o reemplazarse. La ciencia no acepta la autoridad, es decir, no permite que la opinión de tal o cual científico se convierta en tu fuente de conocimiento, sino solo de investigaciones. Todas esas características constituyen el método científico. Ahora voy a explicar los detalles de cada una de las características de la ciencia. Tenemos la primera, que es la sistemática. Sistemática: en toda generación de conocimiento debe guardar relación íntima, progresiva y ordenada, es decir, los científicos deben seguir paso a paso y orden los procedimientos del método científico. Tenemos la otra, que es la metódica. A través de la serie de pasos que conforman el método científico se obtiene la comprobación de conocimientos generados. Tenemos la otra, que es la objetiva. No se debe perder de vista el fenómeno de estudio respondiendo con la veracidad, con base en la evidencia y el razonamiento lógico. Tenemos la otra, que es la verificable. Los conocimientos obtenidos deben ser comprobables y demostrables. Las ciencias formales deben ser demostrativas y las ciencias factuales
debe ser verificable. Tenemos la última, que es la modificable. La modificable es la ciencia, es la dinámica, es decir, con los avances científicos que acontece día a día, las teorías y conocimientos inventados se encuentran en constante cambio y evaluación, lo que conlleva el realizar y modificaciones y decisiones conforme a los conocimientos que surjan. Bueno, eso es todo.